Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de las abducciones. ¿Pero qué son las abducciones? Concretamente se trata de un secuestro llevado a cabo por seres de otros planetas. La verdad es que esto ha sido reportado en todo el mundo. Muchísimas personas dijeron haber sido llevadas por seres de otros lados a otros planetas en nave, por supuesto, pero no hay pruebas científicas. Sin embargo, el tema es tan apasionante que hasta el mismo Steven Spielberg decidió realizar últimamente una película que se llama Taken, no sé cómo la van a traducir en nuestro país, pero es una miniserie que se va a llevar a cabo en Estados Unidos y se verá en los canales de televisión en principio norteamericanos. Y la historia cuenta los 50 casos de abducciones más importantes que el mismo Spielberg recopiló. Y la verdad también es que lo que nadie sabe públicamente es que el mismo Spielberg tuvo un contacto extraterrestre que fue lo que lo motivó a hacer esta fantástica película E.T. Bueno, volvamos a nuestro país. En nuestro país también hay muchos casos de abducciones, pero la gente tiene miedo de hablar. Tiene miedo de la gente que lo juzguen, que la cruz social, ¿no es cierto? Porque no es fácil enfrentar públicamente a una cámara y contar lo que le pasó, sobre todo con algo que no se puede comprobar científicamente. Lo cierto es que en nuestro país hay dos casos muy importantes. Uno es el señor Julio Plattner, de la provincia de La Pampa. El hecho ocurrió el 9 de agosto de 1986. Y el otro caso ocurrió en el 83 en Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, y le ocurrió a la señora Mónica Pérez, que hoy la tenemos en nuestro programa. Ahora, los títulos. Estamos con Mónica Pérez. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Nos puedes contar qué te pasó? Bueno, en el año 86 tuve un contacto físico donde fui llevada por extraterrestres. Estaba yo en la casa de una familia en Huerta Grande. Bueno, veníamos de un día de camping, de ver cosas. Trato de resumírtelo un poquito, ¿no? Bueno, comimos, cenamos, estuvimos todos bien y el marido de mi amiga, sin saber por qué, se va afuera, ¿no es cierto?, saliendo de la casa, y ahí empieza a gritar y me llama, o sea, Mónica, Mónica, vení. Entonces ahí es como que salimos todos y vimos una tremenda nave. ¿Y cuántas personas había ahí? Éramos más o menos 7 personas. ¿Y durante cuánto tiempo pudieron ver la nave? Y aproximadamente 2 horas, porque empezaron a hacer un tipo de juego de luces, se acercaban. No, en ese momento es como que estás tan así, te agarra tan desprevenido, que vas y bueno, te quedas ahí maravillado mirando. ¿No sentiste miedo? No, en ese momento no. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, después de ver todo eso, nos vamos a dormir. O sea, cada uno se va a su ¿Y pudieron habitación. dormir? Porque, Dios mío, yo si llego a ver eso no duermo. No, sí, estábamos cansados, Bueno, yo siempre tengo la costumbre de fumar un cigarrillo, ¿viste? Sí. Cuando me voy a acostar. Y estaba fumando un cigarrillo y de repente veo que por el lado de la cocina, 2 luces enormes que empezaban a acercarse hacia la parte del comedor donde yo estaba. En ese momento, inconscientemente dije, no, esas luces deben ser de la carretera, protegerme mentalmente, ¿no? Después cuando vi que cada vez se hacían más grandes y cada vez se aproximaban más hacia donde yo estaba, dije, bueno, si me van a llevar, no me quiero acordar de nada. Y automáticamente hice con la frazada así,
y no me acuerdo más nada. ¿Pero que vos sabías que eran extraterrestres? Porque pueden ser luces, o pueden ser estrellas. No, yo sabía que eran ellos porque ¿Pero y cómo lo sabías? tenía contacto, ya tenía contacto con ellos. ¿Cómo? ¿Contacto cómo? Telepático. ¿Y cuándo empezaron los contactos? A fines del año 84. O sea que a vos esto no te tomó de sorpresa, vos ya venías preparándote. No, me tomó de sorpresa el hecho de que me iban a llevar físicamente. Eso no estaba en mí mentalmente, ni estaba preparada. Bueno, ¿y a dónde te llevaron? A la nave. Yo no te puedo decir sí, de la nave me llevaron y viajé, no. Pero no vos sé estabas nada. en Huerta Grande. En la casa de una familia. En la casa de una familia, bien. Sí. Vamos a ver entonces el mapa para ubicarnos físicamente, para Bien. analizar este caso. Estabas en Huerta Grande y cerca de La Falda, ¿no es cierto? Estabas en Huerta Grande y te transportaron ¿hasta dónde? Hasta el Cerro Los Mogotes. Hasta el Cerro Ahí. Los Mogotes. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, yo lo que te puedo contar ahora es lo que yo después descubro, porque yo no lo descubro al otro día. Yo al otro día cuando me despierto, yo había dormido, yo no me acuerdo de nada. Pero vos cuando te llevan, ¿sos consciente de que te llevan a una nave? No. No. Yo tomo conciencia al mes, más o menos. O sea que vos te fuiste a dormir y para vos no había pasado nada. Absolutamente nada. Yo dormí, ¿Viste las descansé, luces? ¿Te vi las asustaste? luces. Te fuiste a dormir. Y me fui a dormir. Bueno, ¿y al mes Tranquila. qué pasó? Al mes, ¿qué pasó? Me estoy lavando la cabeza y noto dos cosas, dos protuberancias, acá y acá. Me asusté, lloré, me envolví la cabeza y automáticamente llamé a mi médico, quien me dijo, bueno, termina de secarte bien la cabeza y te espero en el consultorio. ¿Y? Y bueno, se dio cuenta que estaba bajo un efecto de shock, me fue hablando, me fue calmando y ahí es como que al aflojarme empecé a hablarle y a darme cuenta de que algo había sucedido. ¿Y qué recordás a vos? ¿Qué te pasó concretamente? ¿Qué te hicieron? ¿Qué me hicieron? Lo que recuerdo es así, subo por una explanada metálica a una nave acompañada por dos extraterrestres, uno de acá, otro de acá, y veo que me estoy acostada en una camilla. ¿Y cómo eran ellos? Altos, 2 metros, 2 metros 20, rubios, atléticos, con un mameluco color rojo vermelho bordó. ¿Y tenías miedo? En ese momento no sé, supuestamente lo tendría o no lo tendría porque no tengo conciencia. O sea, yo esto que te estoy diciendo es porque lo estoy recordando. Bueno, ¿y recordás la camilla? Recuerdo la camilla y ahí, bueno, me doy cuenta de que estoy desnuda porque estoy tapada con una especie de sábana hasta acá. ¿Te sacaron la ropa? Sí, aparentemente sí, porque yo me veía el torso, esta parte, sin nada. ¿Y? Entonces veía que tenía el cabello bien corrido para atrás, la cabeza en una posición así y un enorme reflector. Como si fuera un quirófano. Un quirófano, una sala de ¿Y cirugía. cuántas personas, cuántos seres habría ahí? ¿Dos o Lo más? que yo vi había 4 más o menos. 4. Cuatro. ¿Y no te pusieron ninguna cánula, nada? No, uno de ellos, cuando yo hice así, me dijo que me quedara tranquila, que no me iba a doler nada. Y ahí automáticamente se acerca otro de ellos y yo vi cómo. No te puedo decir si con un aparato, con un bisturí, con qué, porque no lo vi. Pero lo único que sé es que abren así, esta parte de acá la corren para atrás. Ay, ¿te abrieron la cabeza? Sí. ¿Y pero no te pelaron? No. Ahí automáticamente salí porque no quise recordar más. Era muy traumático para mí. ¿Y? Y bueno, hasta ahí pasó lo que tenía que pasar. Y después, hablando con mi médico, bueno, ahí es donde él decide empezar a hacer unos estudios para ver realmente qué es lo que había pasado. ¿Y cómo te sentiste anímicamente? ¿Cómo me sentía? Y muy mal. Muy mal porque a mí nadie me dijo, o sea, nadie me pidió permiso. Yo te voy a llevar. Claro. ¿Vos querés que te lleve? No. Esta es la diferencia con el contacto, ¿no? Parece ser que en el contacto les piden permiso y el contactado acepta o no
En no, el caso en de el contacto tampoco piden permiso, porque se meten en tu mente y vos no entendés nada. Sentís como un endurecimiento en tu cuerpo y escuchás que alguien te está hablando. ¿Y vos mantenés contactos con ellos ahora? Sí, sí. ¿Qué sentís que te pasó esto para hacer un nexo entre ellos y nosotros? Puede ser, sí. ¿Te dieron alguna tarea? No, no, ninguna tarea, ningún mensaje. Si yo te diría un mensaje, me enseñaron muchísimas cosas. ¿Y cuál sería el propósito de ellos? No lo sé. ¿El propósito a qué nivel? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Puedo hablar con total confianza? Sí. Las palabras que dijeron ellos fueron lo siguiente, que yo iba a ser la prueba viviente de que el contacto telepático existe y todo lo que ellos hacen. Yo soy la prueba de su existencia y de lo que pueden hacer. Bueno, te vas a quedar con nosotros, por supuesto, en todo el programa. Sí. Tenemos muchísimo más. En el próximo bloque vamos a hablar con el médico de cabecera de Mónica. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos ahora con el médico personal de Mónica Pérez, la abducida. El doctor es el doctor Eduardo Provelli. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Al contrario. ¿Cuánto hace que la conoce Mónica? Algo así como 20 y pico de años. Como mínimo 20 años. ¿La conoce desde antes que le ocurra esto? Sí. ¿Y cómo se enteró usted? Era paciente mía a través de su obra social. La atendía, no era una persona de venir muy frecuentemente a consulta. Y yo me entero mucho después de la realidad de lo que había sucedido. Porque ella es una persona que habla poco y yo soy una persona que pregunto poco. Entonces yo escucho lo que me dice. Entonces cuando yo la examinaba, daba mis opiniones, hasta que un día me contó cómo era la historia. Entonces traté de retroceder todas mis consultas. ¿Por qué lo consultaba? No, la primera vez que consultó era por su cabeza. Decía que tenía 2 promontorios en la cabeza. Y bueno, yo lo tomo un poco a chiste, la primera consulta, porque la cabeza no crece. Entonces... Ella se presentó y le dijo, tengo 2 protuberancias siento esto, que amanecí con esto, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento no me preocupé tanto de ver eso, sino ver el estado de ella. ¿Anímica? Claro, cómo estaba anímicamente, si estaba nerviosa, no estaba nerviosa, en qué estado estaba. Sí, ahora lo recuerdo escuchando el relato de ella. Así, uy, cierto, pensé por mis adentros, así era. En aquel momento me llamó la atención, porque el médico tiene una base científica y es curioso, siempre le llama la atención lo que no es normal. Su forma de actuar, su forma de hablar, uno cuando habla o se expresa o se mueve, hace una serie de movimientos creados en ese momento. No es como manejar un auto, que es una actitud totalmente refleja. Entonces me parecía que sus movimientos y su actuación era refleja, no creaba nuevas actitudes. Me llamó la atención esa posición que no la interpretaba. Entonces después analicé las cosas, cuál era el estado. ¿Pero le dolía la cabeza, por ejemplo? Sí, le molestaba la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces mi única solución es decir, bueno, vamos a hacer una placa, radiografía. ¿Qué pasa? Jamás se me ocurriría pensar que está creciendo. No, lógico, pero ella se presenta con esta situación y sí. ¿Qué le dice? ¿Me caí o...? No, dice que le nada. molestaba, no. ¿Que le molestaba? Sí, eso es muy de pocas palabras. ¿Pero usted no le preguntaba? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Y sí, pero si a una persona adulta le pregunta y me dice, no, si tú estás molesta es suficiente. Si no me contaría, el que va al médico le cuenta todo. Bueno, entonces hicieron unas placas. Hicimos unas radiografías, vimos esas placas. ¿Y cómo será que cuando vi esas placas, usted piense lo siguiente, si usted ahora me muestra una placa, yo la miro de otro punto de vista, mucho más objetivo que en aquel entonces.
Pero usted viene a mi consultorio y le saca una radiografía. ¿Qué voy a mirar? Las cosas cotidianas, claro, normales. No se me ocurriría buscar nada raro. ¿Está bien? Sí. Entonces, en aquel momento, se ve que yo hice unos comentarios, porque muchos años después me trajo una revista. Me dijo, ¿ves esta revista? Digo, y esta sos vos. Sí, ¿ves ese comentario? Es el que hiciste vos referente a la placa. Vamos a ver la placa, porque el doctor nos trajo la placa. Esta no es placa. Ah. Esa es una placa, estoy hablando de 10, 12 años atrás. ¿Está bien? Sí. Entonces, estas hicieron placas nuevas. A ver qué... A ver. Ahí. A ver si nos puede indicar dónde está la diferencia de un cráneo normal. En esta placa, por supuesto, en esta placa, lo que yo noto diferente sería este grosor, ¿no es cierto? Que uno podía hablar de la incidencia de la radiografía. La veo bastante de perfil, porque estamos viendo esto que se llama silla turca, que está en buena posición. Me llama la atención, no sé por qué. ¿Esto no es normal? No, no es común. Yo vería esa placa y trataría de mirar por qué está eso. Usted mira, nada, puede ser, no, cuero cabelludo, no. Esto es una imagen ósea. Si usted ve todo hueso, ve el mismo tono. ¿No es cierto? ¿Y hasta dónde sería lo normal? No, yo veo todo grueso. Siempre hablo de hueso porque se fija que estos huesos tienen toda la misma transparencia. ¿No es cierto? Acá estamos hablando de un negativo. Esto que es blanco sería negro, este negro sería blanco. Estamos viendo un negativo. ¿Qué otra cosa le observa a usted? Y la otra cosa llamativa, que no la interpreto, no sé lo que es, así, rotundamente, es esto. Esta formación que está acá, que está muy viendo un perfil. Ajá. No sé lo que es. Y esto es lindo. Esto es odontológico. Ajá. Nos sirve de punto de referencia. Esto es metal. Esto es metal. Sí. Entonces de pronto nos sirve. Esto es metal, esto es hueso. Podemos comparar eso. Y entonces yo hablaría que no le veo un aspecto metálico. Gracias a esto. Si no, en ese momento tendría que compararlo. Me da una sensación más a nivel óseo. Es decir, en una persona normal esto no existiría. No. ¿Y qué puede ser? No ¿Un sé. implante? No sé. ¿Un cartílago? O sea, metal no es. No sé. Si supiera sería... ¿Pero usted qué intuye? Me dice, si no es metal. Así le digo, no sé. ¿Y cuántas veces en consultas aparecen radiografías y busco a otro colega y digo, escuchame una cosa, ¿qué es esto? Tal cosa. Ah, tenés razón. ¿Y usted no tiene placas demónicas desde antes que le pasara esto o no? ¿Y para qué? No, digo, porque Sí, a veces en consulta... mi respuesta es correcta. ¿Para qué si yo no la estaba estudiando, no sabía qué sucedía, no sabía nada? No, lógico, Sí, pero a veces uno se puede hacer un chequeo y le quedan las placas. No, porque se la lleva el paciente. Si ustedes me dijeran ahora, ay, qué lindo, cada vez que le saco una placa vamos archivando. Mira, esta placa la comparo con esta, la comparo con el otro. Lo mejor es comparar placas radiográficas para saber las diferencias. Pero si yo no conozco de qué se trata, ¿qué interés tengo? Si usted viene a mi consultorio, guardar su placa radiográfica y después viene a 2 o 3 años, saco la otra. Está bien. ¿Y qué busco? ¿Y usted cuando ve esto, no lo consulta o no lo conversa con otros médicos? No, lo correlacionaría clínicamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y si después no le encuentro correlación con lo que me explica, con lo que veo, sí, de otro colega, escúchame, ¿qué es esto? ¿Qué ves? Pero esto normal, digamos, no es común. No es común, ahí está, eso me gusta más. Claro. Me gusta más, no es común. No es común. Que es diferente a no Nunca es lo vio normal. usted. No, me llamó la atención. ¿Y en qué zona estaría ubicado? Porque lo vemos de perfil. ¿Esto? Sí. Y estaría atrás de su nariz. Detrás de su nariz. Esta es la parte nasal y la parte de atrás. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el caso de Mónica Pérez, que por supuesto es muy interesante. Antes de ir a la pausa, les recordamos nuestro email, misteriosdeluniverso@telefe.com. Y si no, nos llama telefónicamente al número 4999-1155. Nos interesa saber su opinión y también sus experiencias, porque sabemos que hay muchísima gente que le han pasado cosas por el estilo y no se anima a hablar. Aprovechen que esta es la primera vez que se hace un programa pluralista en Argentina en televisión abierta sobre los temas relacionados con el OVNI. La pausa, ya volvemos.
Seguimos en Misterios del Universo analizando el caso concreto de Mónica Pérez, quien fue abducida en la provincia de Córdoba. Y yo me quiero rectificar porque en el comienzo del programa dije que había sido en el 83. En realidad fue el 9 de septiembre de 1986. Bueno, se sumaron a este encuentro dos investigadores del fenómeno OVNI. Por un lado, Héctor Antonio Pico, autor de La Tierra Hueca y de Los Hombres de Negro, un investigador muy reconocido en nuestro país. Y también Rubén Morales, por otro lado, se incorpora a esta mesa. Rubén es psicólogo social y también investigador del fenómeno OVNI. Por supuesto, seguimos con Mónica y con el médico personal. Mónica, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Bien? ¿Estás Bien. cómoda? Sí, estoy cómoda, sí. Porque debe ser terrible. ¿Es la primera vez que hablas? Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Usted la conoce, Mónica, hace tiempo. Yo la conozco a Mónica desde febrero de 1990, aunque referencias de cosas extraordinarias protagonizadas por ella con respecto a los ovnis y de su nombre lo supe en marzo de 1985. La conozco a Mónica en febrero de 1990 en una conferencia que hice en Mar del Plata, ¿no? Y después la visito y ahí comienza una investigación. Ella contaba cosas que era difícil creerle, ¿no? Comienza una investigación que dura unos 2 años. Un día, en una conferencia que hice en Futurama, en la Rural, conozco un médico, pues yo buscaba un médico que tratara de interpretar lo que ella decía que había en la radiografía. Conozco un médico, subdirector de un hospital del Gran Buenos Aires, y le pido que venga a mi casa, que le voy a mostrar unas radiografías. No le digo de quién ni para qué. Entonces, ahí ocurre ya un hecho de los tantos que rodean el rarísimo, el extraordinario universo de Mónica Pérez. Llega Mónica con el esposo en el auto, llega el médico, estacionan, los dos abren la puerta al mismo tiempo, ese es médico y Mónica. Los dos caminan uno al lado del otro sin conocerse hasta mi casa. Los dos giran y van a poner el dedo en el timbre casi al mismo tiempo. El médico, por gentileza, porque está ante una dama, retira el dedo, entonces pone el de Mónica. Y ahí les muestro una radiografía. Este médico mira y dice: esta señora debe tener muchos dolores de cabeza. Yo la miro a Mónica y nos hacemos señas como diciendo: me duele la cabeza como le duele a todo el mundo. En la segunda placa el médico la mira y dice: esta señora, esta persona, porque no le había dicho ni siquiera de quién era, ¿no?, ha tenido fractura de cráneo. Entonces, en ese momento yo sé que estoy ante un caso de abducción único en el mundo. Y bueno, ya, pero no es único. No, la único verdad, por sus características. pero no es único. No, único en el mundo por sus características. Y entonces, a partir de ese instante dejo de ser un investigador y trato de comprenderla, Mónica, ¿no? Una ama de casa con los problemas cotidianos, hacer la comida a los hijos, ahora se va a casar la hija, preocupado por ese tema, atender la casa. Y traté de comprenderla, de todo eso que la rodea, que es realmente fantástico. Además, voy investigando los contactos que ella ha programado, todo sin gran exhibición pública ni nada. Éticamente el caso se me presenta como extraordinario. Ella no busca grupos de seguidores, a lo sumo tiene un par de amigos, no convoca a gente para manipularla o para hacer una buena caja, sino simplemente que vive lo suyo con una gran humildad y con una enorme ética. Entonces le computo de 8 contactos a que ella llamó, 7 realizados. Rubén Morales es psicólogo social. ¿Cómo observas este caso? Bueno, este caso se inscribe dentro de muchos otros que se han producido en el mundo. Son casos, yo en el sentido, soy ufólogo y aparte psicólogo social, con lo cual corro con cierta ventaja contra los demás ufólogos, porque no necesito probar la realidad física de las cosas que suceden. Desde el punto de vista psicosocial, el fenómeno OVNI y este tipo de sucesos son una realidad. Son una realidad psíquica en el sentido de lo que decía Jung. De hecho, nosotros nos manejamos con una serie de códigos que siempre dependen de una realidad psíquica. Es decir, frenamos cuando hay una luz roja, no es porque haya una razón física para hacerlo, es una motivación absolutamente psíquica en la cual los humanos o determinado grupo de humanos nos pusimos de acuerdo en que así se debe hacer. ¿Pero para vos el hecho ocurrió o es una imaginación? Ese tipo de fenómenos, incluso desde el punto de vista de... Yo le escuchaba a Mónica cuando hablaba, es difícil de precisar que se trate de una realidad física, de hablar concretamente de naves extraterrestres
que secuestran físicamente seres, incluso los que se contactan con los seres no están tan convencidos de tener seres que sean tan tangibles. Bueno, pero yo les propongo, como el caso de Mónica no es el único caso, en todo el mundo se cuentan estas cosas, vamos a ver un informe sobre los contactos en el mundo. El argumento fundamental es que en el espacio no existe otra forma de vida inteligente más que la terrestre. Esta es la postura invariable de científicos, organismos militares y religiosos. En el caso improbable de que hubiera otras especies inteligentes en el universo, las distancias a recorrer en el espacio son tan inmensas que aunque las naves alcancen velocidades fantásticas, tardarían siglos o milenios en llegar hasta nuestro planeta. El argumento sería válido si ese universo se rigiera únicamente por las leyes físicas que el hombre conoce. Ios Adamski, un norteamericano de ascendencia polaca, fue el iniciador de la saga de los contactados. El 20 de noviembre de 1952, a poco más de 5 años de producido el incidente Roswell, entró en contacto con un presunto venusiano de larga cabellera y aspecto angelical. La historia resulta poco creíble y los investigadores del fenómeno OVNI lo consideraron un fabulador. Sus fotografías, tomadas en el transcurso de numerosas citas, resultaron demasiado perfectas para ser auténticas. Aquellas naves, con una cúpula dotada de ventanillas, procedentes de otra gigantesca de forma cilíndrica, parecían excesivamente escenográficas, casi teatrales. Algo parecido resultaron los mensajes que Adamski decía recibir de sus amigos extraterrestres, exageradamente preocupado por las pruebas nucleares y los destrozos ecológicos que el hombre está produciendo en la Tierra. Parece evidente que se trataba de un engaño, entre otras cosas porque Venus no resulta un planeta confortable para ningún ser vivo, menos aún para seres de apariencia tan romántica y angelical. Pero, ¿realmente fue Adamski el que pretendió engañar a la gente? ¿O él era la víctima de un engaño y se limitaba a transmitir lo que los supuestos venusianos le ordenaban? No es una posibilidad para desdeñar porque en 1954, 2 niños ingleses obtuvieron esta borrosa fotografía que a simple vista recuerda las de Adamski y cuya semejanza se hace patente en esta proyección ortogonal realizada por el ingeniero Leonard Graham. Este es Edward Meyer, un contactado suizo, tan controvertido como lo fuera Adamski en su tiempo. Su contacto se inició el 28 de enero de 1975 a las 2:12 de la tarde, en las inmediaciones del cantón suizo de Suez. Desde esa fecha ha efectuado más de 100 entrevistas, obteniendo innumerables fotografías y filmaciones. Los tripulantes de esas naves no dicen proceder de nuestro sistema solar, sino de mucho más lejos, de un planeta llamado Erra, del sistema Trayeta en la Pléyade. El mensaje es también más coherente, puesto que no pretenden adoctrinarnos, sino que simplemente nos vayamos acostumbrando progresivamente a sus presencias. Hablan del hiperespacio y del espacio sin tiempo, y afirman que es posible recorrer distancias interestelares en un mínimo de tiempo. En la documentación obtenida por Meyer, las naves desaparecen de un fotograma a otro, coincidiendo con lo que afirman muchos testigos, que describen la repentina ausencia del ovni que estaban contemplando, con una abrupta e inexplicable desaparición. Son las mejores filmaciones y fotografías obtenidas hasta el presente, y por ello las que más se han estudiado. La posibilidad del trucaje siempre ha sido una sospecha presente en los investigadores que han hablado con él y han examinado sus pruebas. Sin embargo, y aunque han pasado más de 20 años, nadie ha conseguido desprestigiarlo. La simpleza de su cámara y de su película de 8 milímetros abre un enorme interrogante. ¿Cómo un hombre al que le falta un brazo pudo falsear las tomas? Y no son pruebas superficiales, como este ovni filmado por Meyer, que permanece inmóvil mientras el viento agita las ramas de un árbol, o como este otro, que aparece detrás de las ramas de un árbol dando una clara referencia de profundidad y distancia, o este otro, que en un momento determinado de su trayectoria refleja sobre su cúpula la luz del sol. Las fotos de Meyer han sido sometidas a todas las posibles investigaciones que la técnica pueda aportar. Meyer es el último gran contactado hasta el momento,
Pero es solo la punta del iceberg. Cada día surgen nuevos casos de avistamientos, casos a los que la ciencia no ha encontrado una explicación conveniente. Por eso, el caso OVNI sigue siendo un enigma. Pero el tema plantea otra duda. Los objetos voladores no identificados que se pasean impunemente por los cielos de todos los continentes, ¿pertenecen a otras culturas? ¿A otros sistemas cósmicos? ¿O se trata de vehículos experimentales puestos en funcionamiento por algunas de las potencias mundiales? Algo que veíamos en el informe era el caso Adamski, y es importante también destacar lo que le pasó a Adamski. Adamski tenía un restaurante, vivía del restaurante. En el restaurante conocía a mucha gente del gobierno de los Estados Unidos, a quienes les contaba que él estaba investigando el tema OVNI, que se contactaba con venusianos. Lo único que se sabe de Adamski es que murió de una forma muy, pero muy misteriosa, que hasta hoy no se pudo saber qué le pasó a George Adamski. Hacemos una pausa en Misterios del Universo, ya volvemos. Seguimos analizando el caso de Mónica Pérez, quien cuenta haber sido abducida por extraterrestres en la provincia de Córdoba. Bien, ¿cómo son las naves? Tienen una forma piramidal. O sea, yo lo que recuerdo es como si vos vieras una pirámide, pero así, recostada. No parada, sino acostada. Y que consta más o menos de 3 pisos. La parte de arriba de todo es la parte de la navegación, que tiene una parte intermedia, y la parte intermedia es la parte del fuselaje, y la parte de abajo ya es la parte de las maquinarias. No tiene alas, ¿no? No, no. Es como si fuera una pirámide perfecta. Claro, claro. Nada más que en vez de ver la pirámide como estás acostumbrados a verla así, se ve así. Claro, donde vos estuviste sería un plato volador de forma triangular, obviamente, claro. Pero también hay cilíndrica, eso es lo que manifiestan todos, ¿no? Sí, varias formas tienen. Claro, lo que se sabe es que la tecnología terrestre todavía no es capaz de construir un plato volador. Vamos a ver el siguiente informe. La forma circular de los llamados platos voladores había tentado a los ingenieros alemanes y al final de la Segunda Guerra Mundial permitió conocer que, al menos en el tablero de dibujo, los platos voladores habían formado parte de los proyectos aéreos del nazismo. Seguramente ninguno de ellos llegó a volar, pero constituían una posibilidad, un punto de partida para situar a los ovnis dentro de la tecnología terrestre. Los mismos norteamericanos fabricaron 2 prototipos de forma circular, el B-173 y el XFSB-1, destinados a la Fuerza Naval y rebautizados por los pilotos con el nada tecnológico nombre de tortillas voladoras. Pero ninguno de estos proyectos circulares aportaron ventajas sobre el diseño de los aviones tradicionales. Lo mismo sucedió con el Abro-Abrocal, una especie de helicóptero compacto destinado a alcanzar una velocidad próxima a los 500 kilómetros por hora, pero que apenas consiguió elevarse unos metros sobre la pista de pruebas. Años más tarde, los ingleses diseñaron el Iskay-Chill, cuyas pruebas en un hangar del Real Centro Aeronáutico de Carrington aquí mostramos. Se trata de un modelo a escala. De haberse completado el proyecto, la nave hubiese medido 220 metros de diámetro. La Fuerza Aérea Británica jamás informó sobre las conclusiones de este experimento. Sin embargo, y pese a que la aeronavegación adoptó definitivamente los diseños aerodinámicos conocidos por todos, están los que sostienen que, sobre todo durante los años de la Guerra Fría, las potencias de Occidente y del Este adoptaron las más variadas formas de objetos voladores y de estaciones aéreas para espiar los proyectos nucleares y espaciales de sus adversarios. Este puede ser uno de los motivos por el que organismos gubernamentales y militares suelen negar con tanto énfasis la existencia de objetos voladores tripulados por seres inteligentes que habitan alguna otra dimensión en el espacio. Por otra parte, las experiencias realizadas parecen demostrar que el diseño de naves circulares no es una de las tecnologías que más dominen los hombres. Sigamos ahora hablando con Mónica Pérez. ¿Y a vos qué te pareció cuando estuviste adentro de la nave? ¿Qué sensación tuviste?
Y sensación de sorpresa de ver todo eso que yo jamás había visto. ¿Pero viste cuando estás en un avión que te sentís distinta? Sí. ¿Esa sensación tuviste? Sí, de que te sentís distinta, sí. Hay como sí. un cambio de presión. ¿Eso también lo sentiste? No, no, ¿Sentías como que volabas o no? no, no. Como si estuviese normal, en mi hábitat normal. Eso es lo que yo sentía. O sea, como que podía desplazarme tranquila. Claro. Rubén. Sí, en todo esto de las abducciones o raptos, son raptos que hay una constante que se ha dado a lo largo del tiempo. Siempre la escena fundante es que sucede en un tiempo intermediario, en un momento de transición, y a partir de ahí comienza a veces sucede que se ve una neblina al principio, hay una especie de mareo, y después sigue inmediatamente el ascenso vertical, que puede ser a través de un tubo de luz o puede ser, en algunos casos, a través de una escalera vertical ordinaria, cosa que llama la atención, porque todo esto tiene un gran contenido onírico, si se quiere. Uno no se explica por qué unos extraterrestres que se supone tan avanzados tendrían una escalera que ya tendría que haber sido descartada tecnológicamente hace miles de años. Entonces, una vez dentro, la persona siempre se ve en una sala circular, autoluminiscente, que es similar al lugar a donde decían asentar los chamanes en su proceso de ascensión para obtener los poderes. De todas maneras, aquí tenemos al doctor, que es el analista más concreto, ¿no? Dado que se dedica a algo científico como es la medicina. ¿Qué cambios de actitud notó usted, Mónica? No, los cambios fueron en ese momento preciso, cambios de actitudes, como lo comenté anteriormente, cambio de, es decir, actitudes programadas, no ahora. A mí lo que me llama la atención de Mónica es que no tiene una actitud mesiánica. En general los contactados tienen esta historia de que vienen con un mensaje de amor y paz, ¿no? En cambio Mónica es como que a vos no te dijeron nada. No. ¿No tenés nada que hacer con la humanidad? No. Aparte de ser testigo, no. Mi opinión sobre el respecto es que Mónica hace lo que debe hacer todo presunto contactado, siempre autoinvestigarse a sí mismo. Y eso lo digo en este libro que, si Sana Economía permite... La mujer de los ovnis. La próxima semana está en los kioscos, si Sana Economía lo permite, y eso es lo extraordinario de ella. Nunca genera expectativas así convocantes. Bueno, así. yo creo que actúa en función de lo que sintió, ¿no? Los que dicen... Me parece muy espontáneo. Claro, los que testimonio. dicen que tienen un mensaje, yo quiero suponer que también lo hacen en función de lo que vieron o sintieron, ¿no? No podemos desacreditar una cosa por la otra. Hay que escuchar a todos. Hay que tener un gran respeto por las vivencias. Claro, hay que escuchar a todos. Que son muy importantes para la vida de cada persona. A ella le tocó esta, a otro le habrá tocado otra cosa. Sin duda. Sí, el caso de Mónica, además ella siempre ha pedido, digamos, el relevamiento científico. Ella se expone al relevamiento científico, de quien quiera hacerlo con seriedad y equilibrio, por supuesto. Ahora, una preguntita, Mónica. Vos te comunicás telepáticamente con ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el fin del milenio, el cambio de siglo? ¿Qué va a pasar? La pregunta del millón, ¿no? Claro, ya que te tenemos acá de contacto, cuente. Según lo que ellos me dicen a mí, no va a ocurrir nada de lo que la gente espera. No me digas, o sea que las profecías de Nostradamus no. Out. Quizás Nostradamus en ese momento vio en un tiempo, en un espacio, algo, pero el futuro es modificable, no existe el futuro. ¿No existe el futuro? No, ¿No está nada escrito? no. O El sea futuro que- lo hace cada ¿Y uno. qué pasó con las profecías? A lo mejor es lo que vio en ese tiempo, en ese espacio Nostradamus, de lo que podría suceder en la humanidad. Pero te han El dado sensi- algún indicio, digamos, de que... Sí. ¿Qué te dieron? cosas... ¿Cómo no te escuché? Claro, te han dado... Eso se entiende que nosotros tenemos libre albedrío y que... cada cual Realmente, yo te pregunto, ¿realmente tenemos el libre albedrío? Yo te digo que no existe en nosotros. ¿En serio? Existe en nosotros en una forma de movernos entre nosotros mismos. Porque si existiera realmente el libre albedrío, ¿por qué no me preguntaron? Claro. ¿Por qué no me pidieron permiso si yo accedía a esos estudios que ellos me hicieron? A mí nadie me preguntó nada. Ay. Ni siquiera me dijeron, ¿estás Bueno. preparada para un contacto telepático? No.
Sí. Bueno, tal vez Entonces no algunos existe. tengan libre albedrío y otros no. No, de hecho, a los argentinos en muchas ocasiones no nos pidieron permiso para cambiar de gobierno. Bueno. Así que el libre albedrío es una expresión de deseos, en el fondo, coincido con eso Bueno, también. pero o sea que no va a pasar nada. No, nada de lo que la gente presupone. ¿Y cuál sería que el cambio pueda social que pasar. ellos piden para que haya más contactados? Porque hay gente que se muere por tener la experiencia que vos tuviste. No, ¿No te lo la dijeron verdad eso? que no. Sí, he sabido de gente que también que se muere así por verlos. Se muere por tener esa tenerlos. experiencia. ¿Y No sé, yo diría que no se apuren tanto. por? Porque no se apuren, no sé cómo explicártelo. Esto es muy difícil de sobrellevarlo. Seguro. ¿Ah? Es muy difícil. ¿Cuál es su conclusión? Mi conclusión es que Mónica es una especie, digamos, de persona contactada con lo que una revista española llama los comandos del tiempo, que están estructurando, digamos, un mensaje de carácter netamente sociológico, Claro. medio críptico, por eso es muy difícil a veces de entenderlo, y que tienen a gente como Mónica como adelantados para que vayan tocando conciencias sin crear nuevas religiones ni nada por el estilo, sino una fuerza interior distinta para una armonía, digamos, que ahora no existe, por ejemplo. Bueno, pero vamos al plano concreto. ¿Qué cambios? Despertar un poquito la conciencia en el ser humano. Eso es un punto concreto. ¿Despertar en qué sentido? En todo sentido de la palabra. O sea que estamos haciendo todo mal. Que se despierte conscientemente, que asuma conscientemente muchísimas cosas, que no sea un cuadrado mental. ¿Ellos nos ven así? Sí. ¿Nos ven como cuadrados? ¿En serio? Y sí, porque somos muy cerrados. No damos, o sea, vos fíjate que acá se habló, o sea, a través de un documento, de que ellos tardarían determinada capacidad de tiempo, de años luz y qué sé yo, pero todo eso se hace un análisis desde el punto de vista del ser humano, Terrestre. terrestre. ¿Quién se anima a hacer un estudio desde otra forma? Bueno, no hay tampoco. ¿A quién le vas a encargar un estudio si acá no hay? ¿Están entre nosotros extraterrestres? Sí que están. ¿En Sí serio? que están, sí, pero si vos tenés un poco de conciencia, un poco más despierta, podés ubicarte en la mente del otro y decir, no, tiene que haber otra forma de viajar en el tiempo, en el espacio, en dimensiones, tiene que haber otra forma. Lo que pasa es que se ve que les cuesta meterse, Claro. por temor. Hay un caso de abducción acá en el año 56 en las orillas del Río de la Plata, donde al hombre, cuenta que lo levantan, Sí. toman un atajo, un agujero negro y llegan hasta el Sol en un santiamén. Pero eso ya un científico que se llama Joan Crawford de la Universidad de Londres ya dice que es posible, simplemente que hay seres que han ejecutado esa tecnología que está acá. Claro. Bueno, yo les agradezco a vos, Muy Mónica, principalmente por venir. Es muy interesante el hecho de tener una abducida y que realmente tenga la valentía de enfrentar la cámara y de contar lo que le pasó. Y también les agradezco a Héctor Pico, Igualmente. al doctor Brovelli y a Rubén Morales por compartir con nosotros Misterios del Universo. Nosotros les decimos que nuestro email es misteriosdeluniverso@telefe.com y el teléfono 4999-1155. Y por favor, cuéntenos sus experiencias que queremos saber. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bien, hemos tenido hoy un programa realmente apasionante con el tema de las abducciones. Es uno de los principales temas que está relacionado con el fenómeno OVNI y no es casualidad que Steven Spielberg se dedique ahora a hacer una película sobre abducciones. Pero hablando concretamente del tema con Mónica, recién fuera de cámara me decía que lo más importante en la vida es no juzgar ni prejuzgar, porque de esta manera uno se puede meter en el mundo del otro y puede abrir un poco la cabeza y sin juzgar poder, aunque sea, aprender otras cosas. Los dejo entonces con esta inquietud y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Misterios del Universo. Chao.